Buenos días, ingeniera y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y en esta ocasión les compartiremos el tema de la eutanasia, antecedentes, realidad nacional y valoración. Antecedentes de la investigación. La palabra eutanasia, formada por eu y thanatos, significa muerte natural, suave, indolora, sin agonía. Como segundo significado, es la muerte criminal provocada sin sufrimiento por medio de agentes adecuados. En la historia del hombre, muchos pensadores han estado en desacuerdo con esta práctica. Platón escribió que establecerán en el Estado una disciplina y jurisprudencia que se limita a cuidar a los ciudadanos de cuerpo y alma, y se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Hipócrates, en desacuerdo con la eutanasia, expresó que para él la santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente era fundamental. Además, de reconocer que la violación de la ética se podría dar fácilmente, ya que los médicos no solo tienen el poder de curar, sino también el de matar. De aquí surgió el juramento hipocrático, en donde los médicos se comprometen éticamente a no dar ninguna droga letal a nadie, aunque se lo pidan, ni sugerir tal uso. Por otro lado, el cristianismo en un principio condenó el suicidio, y en la Edad Media la Iglesia Católica lo seguía condenando, y por ende a la eutanasia también. Esto por atentar contra el amor de vida a sí mismo, la sociedad y el derecho exclusivo de Dios sobre la vida del ser humano. En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad y en lo que se refiere a la eutanasia, relacionándola con el buen morir en el sentido físico, como el último proceso de la vida del ser humano. En 1939, Hitler autorizó por primera vez la aplicación de eutanasia a un niño ciego con demencia mental y con solo dos extremidades. Además, que en Alemania nazi se aprobó una norma en donde se obligaba a informar sobre nacimientos de niños a las autoridades que tuvieran defectos físicos y se decidían si debían vivir o no. Debido a esto, luego de ser un tema tabú, la eutanasia se ha convertido en un asunto controversial en las últimas décadas, dado que se encuentra entre diferentes perspectivas, tanto de manera moral, religiosa y médicamente, debatiéndose así entre la sociedad con diferentes opiniones y expectativas sobre esto. Bueno, el día de hoy voy a exponer sobre la realidad nacional de la eutanasia. Para empezar y poder comprender mejor el tema, hay que comenzar por lo que es la Constitución de la República, la cual defiende lo que es el derecho a la vida, donde dice que todo ser humano tiene derecho a vivir, y también se dice que todas las instituciones del Estado tienen que velar por el bien común del ser humano. Lo que es todas las leyes giran alrededor del bienestar del ser humano. Tenemos también lo que es el Código Penal salvadoreño, el cual regula la eutanasia como un delito. Es importante aclarar esto, que bueno, nuestro Código Penal salvadoreño castiga lo que es la eutanasia. ¿Por qué? Porque lo considera como una manera de acortar voluntariamente la vida de quien está sufriendo la enfermedad o un padecimiento físico. Esto bajo lo que es el tipo penal se considera como un homicidio piadoso. ¿Y por qué se condena esto? Porque como decía antes en el artículo 2 de la Constitución, se dice que todo ser humano tiene derecho a la vida. Desde el momento de su concepción no se puede lo que es quitar una vida o quitar ese derecho. Y pues como sabemos, los países europeos hay algunos que sí tienen aprobada lo que es la eutanasia. En este caso, pues los tienen ya, por ejemplo, mencionar en los casos de pena de muerte. Esto ya sería un poco más del código penal de ellos. Lo tienen en el caso de los enfermos ya en fase terminal, que ellos lo consideran como una muerte digna para ya no estar sufriendo. Entre algunos países que se aplica ya la eutanasia legal es España, Suiza y Bélgica. Estos países consideran la eutanasia como algo bien, pero en el caso de El Salvador, incluso el actual presidente está totalmente en desacuerdo de lo que es la eutanasia. Y por el momento, el país de El Salvador, pues no se encuentra, digamos, en vías para aprobarla, porque aquí la vida humana y lo que es la persona humana es lo más importante para nuestras leyes. El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2029.
Los pacientes terminales tendrían la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de 2 doctores y de un panel de expertos. En Colombia, en 1997, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el delito de homicidio por piedad y eximió a los médicos responsables de responsabilidad penal si se trataba de un enfermo terminal bajo intenso dolor o sufrimiento. Así fue que el ministerio estableció los lineamientos que requiere tener una enfermedad en estado terminal, considerando que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad. En Canadá la eutanasia se la conoce como asistencia médica para morir y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio del 2019. El país establece estrictos requisitos que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, presentar 2 testigos independientes y la aprobación de 2 médicos que la enfermedad ya no tiene cura. Esta práctica es legal en Alemania, Suiza, en varios estados de Australia de Victoria y en los Estados Unidos de California, Carolina, Hawái, New Jersey y Oregon. Valoración ética de la eutanasia. Como es de saberse, el deber del médico es defender y cuidar la salud humana sobre cualquier circunstancia. Cuando se habla de la eutanasia, no es preciso que el que haga esto sea un médico, basta con que tenga algún vínculo con la familia. Y para que a una persona se le pueda practicar la eutanasia, tiene que prácticamente haber insistido tal acción y tiene que estar confirmado por la opinión médica. La Biblia, en varios de sus pasajes, hace alusión a la compasión cristiana del sufrimiento, llamando al alivio. Mateo 25, 34, 40 y Lucas 10, 29, 37. En el manejo de los agonizantes, es responsabilidad de los cristianos de aliviar en todo lo que sea posible el dolor y el sufrimiento, pero esto no incluye la eutanasia. Como la Biblia dice que Dios fue el que nos dio la vida, por lo tanto es el único que nos la puede quitar. Por otra parte, hay quienes afirman que el gesto de los romanos al darle a Jesús una esponja empapada de vinagre, lejos de ser un acto de burla y de crueldad, fue un acto piadoso para aliviar el sufrimiento, pues se decía que esto iba a ayudar a que Jesús quedara dormido y no pudiera sentir dolor al momento de ser sacrificado. La ética de los profesionales de la salud proviene de haber sido juramentados. Los médicos bajo el juramento hipocrático, el cual en uno de sus fragmentos dice: no haré nada ni por acción u omisión con el propósito directo ni deliberado de acabar con la vida humana. El consentimiento es la autorización que otorga una persona consciente y libremente de otorgar el poder de sus bienes a otra. No está regulado expresamente en el artículo 27 del Código Penal, pero sí en el artículo 147 referido a las lesiones, donde el consentimiento atenúa o exime la responsabilidad legal. Siguiendo con una de las perspectivas que nos dijo el profesor de bioética, Paul Sporken, la última perspectiva es la preocupación por el costo social y económico para la sociedad de mantener en vida a los seres gravemente deficientes es injusto. Si se considera que la suma que se dedica a este respecto es irrelevante en el contexto de los presupuestos globales destinados a la salud y además es simplemente inhumano pretender solucionar los problemas socioeconómicos mediante la eliminación intencionada de seres humanos. La ética de los profesionales de la salud proviene de haber hecho un juramento los médicos en base a lo que llamamos el juramento hipocrático, que lo mencionamos en los antecedentes. El consentimiento es la autorización que otorga una persona consciente y libremente para que otro actúe sobre sus bienes, pero esa no está regulada expresamente dentro del artículo 27 del Código Penal como causa de justificación, pero sí está dentro del artículo 147 referido a las lesiones. Dentro del consentimiento atenúa o exime de responsabilidad penal. Es requerida que para ver este tipo de consentimiento como causa de justificación
Este debe quedar claramente manifestado por el titular del bien jurídico. Será muy difícil sostener que la persona con sufrimientos observables tenga realmente el deseo de morir, porque hay muchas veces que tras la petición de muerte lo que realmente se da es una petición de ayuda, que no necesariamente significa que el enfermo quiera morir, sino que éste quiere dejar de sufrir. El profesor Roa Rebolledo sostiene que es necesario preguntarse en los casos de enfermos terminales si el deseo de morir es realmente autónomo o depende de otros factores, tales como temor de experimentar ciertos síntomas. Si otro puede ser que si va acompañado de un estado depresivo. En algunos casos, la depresión se ve asociada a enfermedades orgánicas, como lo son la enfermedad del Parkinson o el tuberculosis. La depresión se produce generalmente por la interacción de unos determinados factores biológicos, como lo son los cambios hormonales. Otro factor puede ser que si surge debido al sentimiento de que el enfermo se haya convertido en un estorbo para los familiares o ciudadanos. Otro factor puede ser que también puede ocurrir que sea el terror de la muerte, el que induce a la persona a enfrentarla de una vez y acabar con la espera. Ha de valorarse que el consentimiento sea válido. Esto significa que la persona se encuentre en plena libertad de la elección, punto que no es observable en el homicidio piadoso o la eutanasia. Debido a la situación extrema que vive el paciente, limitándose a la opción más efectiva que sería el aceleramiento del proceso de su muerte, produciéndose con ello un error que vicia el consentimiento, porque la manifestación de voluntad no es autónoma totalmente, sino que es subordinada a un sufrimiento irresponsable. Los factores que mencioné anteriormente son los que tienen que ver, son los que están involucrados en que una persona decida aplicarse la eutanasia. Muchas veces no es porque ellos quieran o porque ellos quieran suicidarse. Muchas veces viene acompañado de depresión, viene acompañado de problemas económicos o sentimientos que influyen en que ellos decidan tomar la eutanasia como una opción. En conclusión, la eutanasia remonta desde épocas pasadas antes de Cristo, donde pudimos ver su evolución hasta el día de hoy, donde las diferentes denominaciones religiosas influyen en las personas como catalizadoras de índole moral, así como también el delito de la eutanasia es percibido como pecado por destituir el don más sagrado otorgado por Dios, ya que podemos ver citas bíblicas donde nos hablan que las personas de enfermedades terminales deben ser cuidadas y tratadas debidamente, así como también los argumentos a favor de la eutanasia son desmentidos, ya que es inhumano que vean como solución eliminar a un ser humano que se encuentra en un estado terminal cuando estos no tienen pensamiento crítico. Pero también se encuentra el caso que el paciente a sí mismo decide aplicarse la eutanasia, pero se cuestiona que sea una decisión autónoma, como lo mencioné anteriormente, debido a que existen diversos factores por los cuales ellos se ven obligados a tomar dicha decisión, y uno de ellos es el temor a experimentar ciertos síntomas, o que el paciente venga acompañado de depresión, ya sea por la enfermedad que posee o por razones personales. Son estas perspectivas normales y religiosas que intervienen para incluir la eutanasia como delito, originándose como una conducta responsable tanto jurídica como moralmente. Muchas gracias.